Matías Pascali y Joel Roldán son profesores de Lengua y Literatura egresados del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 122, presidente Arturo Ilia. Trabajan ya como docentes en el sistema educativo provincial, en el nivel de educación secundaria, y son los editores, junto a Fausto Machado, de la revista literaria digital Lo Imborrable. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Martín, que creo que se escondió para no asumir responsabilidades por nuestra presencia acá. Al igual que lo hizo Manuel, y creo que también hablo en nombre de Joel, quiero agradecer su amabilidad y su constante apoyo y promoción en todas las actividades que hacemos de forma desinteresada. El título de nuestro texto es La figura del lector saeriano, o los aros de acero de la Sortija. Voy a tratar de ser lo más fiel posible al texto, a veces permitirse parafrasearlo con los nervios de estar en una instancia como esta, nos lleva a ser infieles un poco a las ideas que llevaron a elegir cada palabra. Por eso vamos a tratar de ser lo más fieles posible al texto original. Voy a empezar con una cita de Literatura y Sociedad de Sarlo y Altamirano, que dice lo siguiente: es posible reconocer la imagen de un lector futuro en obras que parecen incomprensibles en el primer impacto y a las que solo la historia y el cambio sociocultural les proporcionará a sus lectores. El lector modelo de un texto puede ser su lector futuro, y esta comprobación tiene la virtud de romper una mecánica puesta en paralelo de la obra con un sector o sectores del público contemporáneo. Comienzo. En una entrevista para el diario Clarín, en el año 1981, a poco más de 20 años de la publicación de En la Zona, Saer aseguraba: creo que soy un escritor poco leído. Quizás mis libros son un poco difíciles. Vistas hoy a la distancia y examinadas contra el telón de fondo de un país que recién empezaba a transitar el camino de la recuperación democrática, esto era en 1981, esas declaraciones parecían por lo menos atendibles. Mucho tiempo después de dicha afirmación, estas, y como la jornada de Saer, y otras jornadas de estudio de la obra de Saer, abiertas a un público que excede por ahí el recortado cantón de lo académico y que invita a otros participantes, indican un poco que esos libros que en el año 81 se veían como un poco difíciles, se están encontrando por fin con otros lectores, que era un poco lo que hablaba recién Manuel al final, citando a Sarlo en Conexión Saer. En efecto, la máquina narrativa saeriana se abrió paso en las letras argentinas de forma, podríamos decir, incómoda, porque propuso otra forma de leer, una forma distinta de leer, descolocada para la época. Sí, si hay un psicoanalista acá, podría tenernos horas. Descolocada para la época y para sus lectores potenciales, habituados a los libros que escribían fundamentalmente los escritores del boom latinoamericano. La crítica ya se había encargado de establecer que, frente a ese exotismo temático, mezclado con la impronta fuertemente comprometida políticamente que avanzará de manera pronunciada en los años 70, Saer propone una poética de la negación, un compromiso que, en primer lugar y ante todo, es estético, y que se extiende también a su visión de la novela como género, que él consideraba como un ente anquilosado, caduco e indiscutiblemente burgués. Beatriz Sarlo, de hecho, al respecto, sintetiza: sus libros, hablando de Saer, conectaban con un tiempo de lectura que todavía no había llegado. Su primer libro de cuentos, que ya anticipaba
su poética de la narración y proyecta la gran obra futura que iba a tener años después, fundamentalmente después del texto, del relato, del cuento, algo se aproxima, desgarra el horizonte de expectativas con el que aquel lector contemporáneo podía llegar a las páginas de Saer. Alejado tanto del Borges, de las tramas minuciosamente concebidas, por un lado, como por otro lado de Cortázar, y de sus concepciones del relato como un círculo perfecto, ajeno al realismo flaubertiano resumido en la expresión, yo sabía que no me iba a acordar cómo se pronunciaba en francés, ¿la querés? Les mots justes. La palabra exacta, vuelvo, ajeno al realismo flaubertiano resumido en la expresión la palabra exacta. Este cuento presenta personajes, hablando de algo se aproxima, este cuento presenta personajes antiheroicos que durante extensísimos párrafos divagan sobre filosofía, literatura y política y caminan en una Santa Fe nunca nombrada para hacer lo que se dice nada. Por ejemplo, cito, estoy teniendo unas ganas de escribir, dice en el relato Horacio Barco, estoy teniendo ganas de escribir, no hago nada, salvo pensar, ¿no es una lástima? Continúo después de la cita. ¿Y es acaso a partir de este punto cuando podríamos empezar a reparar y a pensar en los motivos por los que esos primeros libros de Saer contaron con un público lector, en principio tan escaso? Hablando de cantidad, ¿no? El resto, podríamos decir, buscaba una literatura en la que necesariamente pasara algo. Singular diagnóstico de este horizonte de espera es la reseña de En la Zona, firmada por Ana Medveni, ¿está bien pronunciado? Sí. Y publicada en la revista Ficción poco tiempo después de la aparición de ese volumen. Si bien el valor que le otorgaba a ese libro, esta crítica, era positivo de alguna manera, ella formulaba lo siguiente. No se trata de cuentos enigmáticos, son reales y muy reales, pero nos dejan a mitad de camino. Cuando más necesitamos compenetrarnos de sus intenciones. Nadie puede darnos la medida exacta del equilibrio entre los elementos necesarios y los prescindibles, que conducen a la perfección más o menos lograda de un relato. Ese distanciamiento respecto de lo esperable, de las expectativas del público y del mercado que tenía Saer con su obra, es precisamente el que vertebró la obra de Juan José Saer, la poética de Saer. Y es quizás lo que alejó a una porción de lectores de su obra, por lo menos al principio, al comienzo. En su teoría de la recepción, Jauss va a teorizar bajo el concepto de distancia, lo que él llama distancia estética. Esa brecha que separa, por un lado, el horizonte de expectativas inscrito en una obra propiamente dicha, y por otro lado, del que los lectores tienen, ¿no?, como efecto del acumulado de sus lecturas previas y de lo que traen, este distanciamiento entre estas dos cosas. Así, y mientras más grande es esa distancia entre una cosa y la otra, mayor es, dice el autor, el valor estético que tiene un texto en sí. En el caso de la literatura saeriana y esa brecha que comenzó a abrirse en esa dinámica tan singular, aunque como dijimos no necesariamente desde sus primeros libros, explican las operaciones de la crítica, camino a una intervención reparadora y a la consecución de una visibilidad del escritor y de su obra, hasta entonces remisa. En ese sentido, es completamente inevitable reparar en las figuras de María Teresa Gramulio, Beatriz Arlo, y retomando lo que dijo Sarlo ayer, podríamos sumar a Adolfo Prieto y a editores, ¿no?, como Alberto Díaz, que también está presente y mañana seguramente nos deleitará con una conferencia magistral, Susana Zanetti. Ellos se encargaron, a través de distintas intervenciones, con un persistente trabajo de Saer en la universidad y en numerosos artículos publicados, entre ellos en Punto de Vista, por ejemplo,
Ellos se encargaron de establecer para su narrativa condiciones de legibilidad, modos de procurar o de construir un lector posible para su obra. Y eso, a pesar de que, paradójicamente, como señala Malena Pastoriza, se trata de una obra ajena a los regímenes de legibilidad de la lectura referencial y política más evidente. Una obra que, en otras palabras, resulta ilegible, hablando de la obra de Saer, porque está a destiempo. En este sentido, María Teresa Gramulio, acaso la lectora académica más temprana de ocuparse en la obra saeriana, apuntaba en uno de sus ensayos sobre la materia lo siguiente, decía Gramulio: de allí la dificultad, la traba para leer a Saer en el contexto literario nacional, distante, complejo y erudito, no tiene, decía Gramulio, aún cabida en los módulos establecidos por el mercado de lectura. La apuesta crítica de María Teresa Gramulio y de Beatriz Arlo tuvo dos objetivos principales. Por un lado, asignarle un valor dentro del campo literario argentino a una obra que, usando una expresión que Piglia usó para referirse a la obra borgiana, tiene tal nivel de perfección que por momentos parece un milagro. El nombre de Saer aparece por primera vez en Punto de Vista en su tercer número, en un enjundioso ensayo de Gramulio que se titulaba Juan José Saer, el arte de narrar. Allí, la autora constata que se trata de una obra, dice Gramulio, sistemáticamente ignorada por lectores y críticos de la Argentina. Y dice Gramulio que la publicación de algunos de sus poemas en la revista, sumada a la intervención crítica, incluso la intervención crítica de Gramulio, abre la posibilidad de una redefinición del campo literario tradicional. Por otro lado, María Teresa Gramulio subraya con claridad el hecho de que, frente a la obra de Saer, se está ante un proyecto artístico, dice ella, a largo plazo, del que cada libro forma parte integrante y funciona como una nueva pieza, de una pieza en realidad mucho más grande, una obra coral, que es ampliamente mayor, y que irá cobrando diversos sentidos a medida que se la construya por un lado y que se la lea por el otro, que es algo casi similar. En las palabras de la autora, Gramulio decía: la palabra obra es aquí pertinente, hablando de Saer. Remite a un trabajo concebido como proyecto de conjunto, a una totalidad en proceso de realizarse y realizándose efectivamente en todas y cada una de las partes, los libros que le integran. No de otro modo debe leerse la obra de Saer. Ahora nos vamos a centrar en una segunda parte del problema, en un segundo aspecto. Y para hacerlo vamos a recurrir a las ideas de Wolfgang Iser. Trabajando en el marco de una teoría de la recepción, Iser repara en la potencialidad que tiene todo texto literario. A la manera de un caleidoscopio, nos dice: a medida que leemos y releemos, nuestras perspectivas van cambiando. Ninguna lectura que nosotros hagamos, dice Iser, agota el potencial de un texto. Y cito: en una segunda lectura, pasajes familiares tienden a verse bajo una nueva luz. Sabemos que el proyecto de Saer se erige como un todo móvil, en el que cada libro, con la posibilidad existente y válida de leerse también de manera autónoma, es en realidad solamente un fragmento de ese gran texto que, como dice Piglia, por momentos se condensa, por momentos se expande, toma elementos secundarios de una historia y los autonomiza para convertirlos después en el centro de otra novela, en el que los personajes secundarios de un relato anterior pasan a ser los personajes centrales y ocupan el primer plano. Así,
por ejemplo, Fiore, uno de los protagonistas de Cicatrices, es mencionado al pasar en la novela Medio Borrar, como el tipo que el año pasado se tiró por la ventana de los tribunales y después será central en Cicatrices. También en esa obra, hablando de A Medio Borrar, encontramos, como si fuera una suerte de rumor, uno de los acontecimientos principales que giran después en la ocasión. Si es verdad la historia que sabe contar el gato sobre un hermano de nuestra bisabuela que era interno en un hospital de Buenos Aires cuando la fiebre amarilla y que había traído la fiebre con él y murió a los 4 días, sembrando la peste. El ladeado, uno de los personajes principales del limonero real, aparece marginalmente también en Nadie Nada Nunca, presentándose ante el gato para que éste cuide su caballo. Entonces, y para pensar en una figura acaso ideal del lector saeriano, inevitablemente tenemos que concebir a alguien que obsesivamente relea. Casi que no hay otra manera. Estas relecturas no se generan solamente por el innegable virtuosismo que recorre los textos y que con devoción hacen que uno retorne de manera casi fetichista a ellos, sino que la lectura de otra obra del mismo sistema saeriano cambia el valor de todas las anteriores y de las que siguen, si hablamos de relectura. Así, por ejemplo, la lectura de Nadie Nada Nunca, o podríamos decir la relectura de Nadie Nada Nunca, o la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, es otra cuando se vuelve a ella después de haber leído glosa. Porque el signo político que encontramos se agiganta, toma otra dimensión, otra profundidad, y buscamos en ella otras huellas, otras pistas, porque sabemos, por ejemplo, que Elisa y el gato, que son los protagonistas de la obra, son desaparecidos en potencia. Cito, en junio, el gato y Elisa, que estaban viviendo juntos en la casa de Rincón desde que Elisa y Héctor se separaron, han sido secuestrados por el ejército y desde entonces no se tuvo más noticias de ellos. Sostiene Sarlo con respecto a esto, lo siguiente. Y con esto termino mi parte y escuchamos a Joel. Dice Sarlo, una sola frase de glosa me obliga a releer Nadie Nada Nunca de un modo que antes no suponía que podía hacerlo. Para ver qué hubo en ese pasado, en ese mes de febrero durante el que transcurre la novela, que yo no vi, que Saer probablemente no ocultó, pero tampoco dijo. Bueno, entonces, en relación a lo que viene diciendo Mati, de manera obligada, ese horizonte de expectativas, nuestro horizonte de expectativas y nuestra forma de leer son resignificadas. La ilusión de un sistema que a medida que se lo lee parece ser perfecto, nos transforma en lectores novelescos y frustrados de antemano, buscando desesperadamente que algo cierre, exigiendo casi que se nos den respuestas. El lector regresa una y otra vez a la obra porque, como dice Paulo Richa, que lo cito, se recupera la sensación de que hay algo allí más que lo que recordábamos, sea porque lo habíamos olvidado, como porque ante ese reencuentro nosotros, sus lectores, ya somos inevitablemente otros. Hasta ahí la cita. Por ejemplo, a pesar de la congoja que nos asalta frente a su última obra, La Grande, y a que encontramos allí algunas respuestas y también, por supuesto, más interrogantes, cosas que quedan inconclusas, y ante el hecho de que Saer no pudo concluirla cuando le faltaban apenas consumar unas pocas 20 páginas, hay allí la garantía de una puerta que nunca va a cerrarse, fiel a los principios estéticos del proyecto. En este sentido, cito a María Teresa Gramulio, que dijo algo espectacular en relación a eso. Ella dice, y justamente el hecho de que La Grande quedara inconclusa reduplicó para mí, en un primer momento, el desconsuelo. Yo me decía, es como si se hubiera muerto 2 veces. Pero algo que escribió Julio Premat me hizo notar que estaba equivocada,
la obra se termina, dice Premat, pero involuntariamente fiel a sus postulados, no se cierra. Por eso, pienso ahora que quizá en este no infinito haya algo de justicia poética, que la publicación de la grande, tal como él la dejó, sin terminar, nos devolverá de otro modo a Saer, y con él su zona y sus personajes entrañables, en un final para siempre abierto que tal vez nos consuele de la muerte y nos conceda, como todo gran arte, una tenue ilusión de eternidad. O, de nuevo, con sus palabras, esa es Gramulio citando a Premat, esa impresión de continuidad sin la cual ninguna vida es posible. Ahí está la cita. El lector saeriano entonces se construye a partir de una contradicción, porque penetra en su obra con la certeza de que no va a tener ninguna certeza. En primer lugar, porque como lectores recorremos los textos a sabiendas de que son, como decía Mathieu, solo un fragmento del todo, de que esa gran obra siempre, y por suerte, es incompleta. O como ha escrito Ricardo Piglia, acá lo cito. Acá se ve entonces la estrategia del santafesino. Todas las historias están a medio borrar, es decir, a medio narrar. Se anuncia una historia y nunca se termina de entrar en ella. Siempre hay desplazamientos, desvíos. Ahí está la cita de Piglia. Es entonces por esto que Saer, en uno de sus argumentos, esos textos cortitos de género tan indefinido que aparecen en el libro La Mayor, uno que se llama Recuerdos, él reflexiona, o el narrador de ese argumento reflexiona en torno a la necesidad de lectores sin ilusión. Lectores que, de tanto leer narraciones realistas, que les cuentan una historia del principio a fin, como si sus autores poseyeran las leyes del recuerdo y de la existencia, aspirasen a un poco más de realidad. La nueva narración, hecha a base de puros recuerdos, no tendría principio ni fin. Se trataría más bien de una narración circular, y la posición del narrador sería semejante a la del niño, que, sobre el caballo de la calecita, trata de agarrar, a cada vuelta, los aros de acero de la sortija. Y en segundo lugar, hablando de no encontrar certezas, digamos, cuando uno lee a Saer, porque aparece el uso de la duda como leitmotiv en toda la obra saeriana, y que encuentra razón de ser en la imposibilidad de narrar una supuesta realidad objetiva que siempre se desarma cada vez que se la narra. Entonces constantemente se rompe el contrato de lectura, con fórmulas tales como todo parece estar, parece pensar el gato, es si se quiere octubre o noviembre, y así, o si se quiere, más o menos así, ¿no? Los narradores saerianos no comienzan desde la certidumbre, sino desde la vacilación. Por eso, y a pesar de que en los distintos libros se refieran fechas, lugares, hechos y personas, y que uno intente obsesivamente por eso cartografiar ese mapa narrativo y establecer una cronología precisa, nunca se puede confiar, porque quien cuenta no está tampoco seguro de lo que está diciendo. La obra de Saer entonces se torna inagotable, exige a sus lectores la relectura como práctica indispensable, transformadora e iluminante. Si somos confesamente saerianos, explica Miguel Dalmaroni, es porque, acá lo cito, esa fidelidad la genera la obra, casi de manera obligada. Se necesita un lector total. No se puede leer una obra aislada porque sería una experiencia incompleta. Sin embargo, esta operación de relectura de la que estoy hablando, que debe efectuarse inevitablemente, como dice Dalmaroni, no afecta únicamente a lo que podemos llamar el sistema narrativo, sistema de obras, integrado por las distintas novelas, sino que en Saer se trata de algo más complejo. Dichas relecturas lo son también a nivel de lo temporal, a nivel de las focalizaciones espaciales que intentan los personajes, a nivel de las voces narradoras o de las filtradas por el narrador. Sea a través del uso de la primera persona, como en el caso de los 4 narradores de Cicatrices, o a partir de la visión de un mismo objeto desde diferentes miradas, focalizadas por ese narrador cámara sobre el que teorizó el crítico Rafael Arce. El recurso de la repetición y la frecuencia resultan procedimientos capitales,
porque las múltiples perspectivas desde las que se narra, o la cantidad de veces que un mismo acontecimiento es narrado, construyen una realidad que nunca puede terminar de aprenderse. Por ejemplo, cada ínfimo detalle del asado del limonero real es narrado y vuelto a narrar una y otra vez, pero allí se instala una paradoja. Porque otra vez, cuando esperamos extraer un sentido, buscando que algo cierre o que algo no cierre, buscando, en fin, como decía Sader, aspirar a un poco más de realidad, es cuando el relato despliega toda su potencialidad. Dice al respecto Gramuglio: al volver a narrar, las acciones principales se descomponen en acciones mínimas, en una exasperante proliferación de variaciones y detalles, con lo cual apunta a la posibilidad teórica de un relato infinito o infinitamente catalizable. La dificultad de la escritura se revierte, a su vez, en la dificultad de la lectura. La repetición, ese escándalo de la prosa, es también un atentado a la legibilidad. Entonces, ese obsesivo atentado a la legibilidad, del que habla exactamente o literalmente Gramuglio, puede observarse al leer más de un pasaje del limonero real, por ejemplo, una escena en la que están comiendo ya el cordero a la noche en la previa al Año Nuevo. Sin dejar de masticar, Wenceslao se pone de pie y, retirando la silla, informa a Rogelio que va a la parrilla a buscar un poco más de carne. Rogelio también se para. Otra. Josefa sigue con la mirada a Wenceslao, que se ha levantado, corriendo hacia atrás su silla, masticando todavía un bocado, y a Rogelio, que se ha parado inmediatamente después que Wenceslao. Otra. La expresión con que el Chacho responde a su hermano revela una suerte de resignación, mal humor y desgano. De golpe, Wenceslao primero, Rogelio una fracción de segundos después, se paran. Otra. La mirada fugaz de Amelia se detiene durante un segundo. Más allá del perfil inexpresivo de Rosita en la punta de la mesa, el cuerpo de Wenceslao se yergue, corriendo hacia atrás la silla. Casi enseguida, Rogelio se para también. Y también, si hablamos de la figura de un lector que necesariamente relee, como venimos diciendo, no podemos tampoco dejar de lado el hecho de que esas relecturas operan también a nivel de la frase oracional, en virtud de la particular sintaxis saeriana, porque dicha sintaxis es parte de los componentes que instalan esa brecha de la que habíamos hablado entre obra y horizonte de lectura. Oraciones y párrafos, como ya los conocerán, particularmente extensos, obstaculizados por ese cuantioso uso de comas y esas subordinadas tan particulares, que establecen un ritmo tan particular también, presentan al lector desprevenido un desafío singular que encuentra su apoteosis en La Mayor, un relato que forma parte del periodo más experimental de Saer. En ocasiones, la crisis en el proceso de lectura se genera por la imposibilidad de seguir y reconstruir una linealidad, en la dificultad de sostener el sentido inicial o el punto de partida de cada oración, lo que le otorga a la frase saeriana, al decir de Martín Prieto, él lo dice así, una exigencia desmesurada, propia de alguien que cree firmemente en la musicalidad de la palabra, en la utilización de una prosa poética y decididamente contracomunicativa. Dice Sarlo, por ejemplo, en Zona Saer. Saer no era difícil, pero solicitaba la lentitud de la escritura poética. Solicitaba que se atendiera a una puntuación original y que se escuchara el ritmo. Lo mejor era leerlo en voz alta. De cualquier manera, y a medida que logra internarse en la lectura de Saer, de esa obra, el lector comienza a familiarizarse poco a poco con la poética y el estilo de Saer, tanto como con el inolvidable grupo de personajes que le anima, o la zona reconocible en la que estos se mueven y palpitan. Incluso aún cuando Saer pidió y afirmó con contundencia en ese libro que ayer mencionaba Valeria, Saer por Saer, esa serie de textos cortos que él hizo teniendo como base una entrevista que le había hecho Gramuglio. Leo lo que dice Saer ahí. No me juzguen tan generosamente. Si yo digo que escribo para ustedes, es que en el fondo es para mí mismo que escribo. Y es allí cuando se produce un desvío con respecto a todo aquello que nuestras expectativas habían configurado como lo saeriano, y nos atrevemos, con una rebeldía siempre latente en el lector,
a cuestionar sus decisiones formales, como si nos debiera algo, como si una vez formulado o formado su reducido público, debiera necesariamente escribir siempre para él. Y con todo, las posibilidades ulteriores derivadas de un entramado textual que por momentos parece un milagro, estimulan y habilitan la complicidad de la lectura y revierten el juicio del autor que había leído hace segundos, dice Saer después. Pero el lector podría decirme también, no me juzgues tan generosamente. Si yo te digo que te leo por vos, es que en el fondo es por mí mismo que te leo. De allí se obtiene el hecho de que muchos hayan respirado con alivio al saber que los asesinatos en París, narrados en la pesquisa, eran en realidad un relato que Pichón llevaba a cabo en Santa Fe, con la compañía de Tomatis. Lo mismo cuando leemos en Lugar, el modo en que el autor aleja a sus personajes de la zona, para situarlos en diferentes sitios del orbe. Incluso la misma María Teresa Gramuglio admitió escandalizarse en una primera lectura del libro. Y lo mismo acontece, por supuesto, en el plano particular de la sintaxis. Cuenta Saer que lo imborrable, así dice él, le cayó mal a mucha gente porque dicen que yo soy grosero, que mi estilo no es el mismo de siempre, pero en realidad en la novela está hablando Tomatis y yo tenía que adoptar un lenguaje que no fuese el mío. La distancia estética entonces de la que hablamos hoy no deja ningún principio en ningún momento de operar, aun cuando, como público, ya nos volvemos parte de ese gran mosaico narrativo. Bueno, abarcar todo aquello que implicó e implica ser un lector de la literatura saeriana seguramente resulte demasiado para un solo trabajo y para un trabajo como este. Saer nos invita a dudar, a descubrir un uso del lenguaje único en nuestras letras, a emocionarnos y a seguir a un grupo de personajes entrañables y detestables al mismo tiempo, a reflexionar en torno a nuestro lugar en el mundo, a pesar de que ese sea inaprensible y sobre todo inenarrable. El lector parte de un fracaso dispuesto de antemano, pero a ese sinsentido lo sostiene el goce, como ocurre, acaso, con toda experiencia estética y con toda la literatura que nos interpela. Lo leemos, a pesar de que nosotros también, como el narrador, tratamos, inútilmente, de agarrar a cada vuelta de página, de calecita, los aros de acero de la sortija, ¿no? Gracias.